Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Debemos hacernos conscientes del enemigo contra el cual luchamos. Cuando nosotros recibimos en nuestra vida a Cristo Jesús, estamos tomando una determinación que a nivel espiritual, nos está llevando de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Estamos dejando la soberanía, la potestad y el derecho que por el pecado el enemigo tenía sobre nosotros y estamos aceptando en nuestra vida la potestad, soberanía y todo derecho legal sobre nosotros en Cristo Jesús. Ahora, quien gobierna nuestra vida es Cristo Jesús. Quien dirige nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras es el Espíritu Santo de Dios. Pero eso significa espiritualmente que nosotros hemos escogido un bando contrario al del mundo. Cuando nosotros somos del mundo y vivimos dentro de esta estructura de pecado que es el mundo, nosotros no tenemos realmente conflictos y problemas con el enemigo. Pero una vez hemos tomado la determinación de ser del reino de la luz y entronar a Cristo Jesús en lugar del enemigo, entonces efectivamente nos convertimos en el enemigo, pero ese cambio significa varias cosas. Primero, que nosotros estamos bajo la potestad del más poderoso, que estamos bajo la potestad de quien ya venció al enemigo. Pero eso no significa que nosotros no podamos ser afectados por las maquinaciones del enemigo. Nosotros debemos hacernos conscientes que día a día en cada una de nuestras circunstancias estamos librando una lucha espiritual con ese enemigo traicionero, rastrero, que pretende engañarnos en cada paso de nuestra vida con el propósito de separarnos de Cristo Jesús. Por eso debemos ser conscientes y por eso la palabra nos enseña características y naturaleza del enemigo. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Esto es vigilar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto quiere decir que el enemigo está alrededor de todas las circunstancias que nosotros vivimos en la vida. Él no tiene el poder de la omnipotencia como lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí está rodeado de una hueste de espíritus malvados que hacen la tarea, que están alrededor nuestro tratando de buscar esa oportunidad, o como se diría vulgarmente o popularmente, ¿quién da papaya? ¿Quién cae en el pecado? ¿Quién decide pecar? ¿Quién se descuida? ¿Quién se distrae? ¿Quién se aparta del Señor? ¿Quién deja la protección del Espíritu Santo para poder influir en esa persona? Entonces Pedro nos dice que parece un león rugiente alrededor nuestro, esperando la oportunidad en que nosotros salgamos de la cobertura y de la protección de Dios, para Él tener la oportunidad de devorarnos, dice la palabra. Entonces nos está hablando de un animal fiero que usa estrategia, como si nosotros fuéramos la presa de caza. La palabra también me dice que el enemigo se disfraza, segunda de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Adicional a andar alrededor de nosotros a través de sus huestes de maldad, él también está pendiente de nosotros y se acerca a nosotros con sus disfraces de luz.
Nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual y tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos capacite a tener discernimiento espiritual para reconocer si las personas, si las cosas, si las circunstancias vienen de Dios o vienen del enemigo. Si Dios usa a las personas para bendecirnos, el enemigo es un imitador de Cristo y del Señor, y entonces también va a usar personas, circunstancias y cosas para tratar de engañarnos. Debemos desarrollar ese discernimiento espiritual para poder tener la capacidad de identificar qué viene de Dios y qué no. Pero también la palabra me habla de que el enemigo estorba, se opone, busca cómo estorbarnos. Y Pablo lo dice en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Nosotros debemos ser conscientes que en esos proyectos de vida, que en esos planes, que en esas cosas que nosotros queremos realizar, el enemigo también puede intervenir. El enemigo va a tratar de estorbarnos, vuelvo y repito, usando personas, cosas o circunstancias. Nos va a estorbar en los tiempos, nos va a estorbar en las cosas, nos va a estorbar a través de la oposición de las personas. Hay quienes se prestan para ser instrumentos del enemigo. Entonces nosotros tenemos que ser también cuidadosos en las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuál es el espíritu que opera en las personas que se acercan a nosotros. Nosotros debemos ser conscientes que el enemigo nos pretende estorbar en los proyectos de realización, porque cuando nos estorba en los proyectos de realización de nuestra vida, nosotros tenemos una tendencia natural que es al murmurar. Tenemos una tendencia natural que es al quejarnos, y a través de esos sentimientos y esas emociones contrarias en nosotros mismos, empieza el enemigo a influenciar nuestros pensamientos y nuestras actitudes para que nosotros culpemos a Dios y reneguemos de Él y busca la oportunidad en separarnos de la protección de nuestro Señor. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestros proyectos también deben ser puestos bajo la protección de Dios. Tenemos que orar al Señor para decirle y contarle cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras ideas, pedir su aprobación, pedir su protección, pedir su respaldo, pedir los recursos para nuestros proyectos. Pero también la palabra me enseña algo que quizás no nos agrade mucho, pero que también debemos ser conscientes. Dice en Salmo 108, 12, danos socorro contra el adversario. El salmista está pidiendo socorro, está pidiendo ayuda en contra del adversario porque quizás está recibiendo un ataque. Pero él es consciente y dice, porque vana es la ayuda del hombre. Nosotros no podemos confiar en que la ayuda del hombre nos baste para que nosotros seamos capaces de resistir o de rechazar el enemigo en cualquiera de sus maquinaciones, en cualquiera de sus engaños, en cualquiera de sus sutilezas o en aquellas intenciones de estorbarnos en nuestros proyectos o en esas maquinaciones que pretenden afectar nuestros pensamientos. No es suficiente la ayuda del hombre. Nosotros tenemos que buscar la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida para tener la capacidad de resistir al enemigo. Nosotros no podemos confiar nuestra vida y nuestra defensa espiritual a otras personas. La única persona que nos puede ayudar en este proceso es el Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra también me dice que Jesús nos da protección. Dice la palabra del Señor en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará.
En esa profunda intimidad con Cristo Jesús, en esa relación íntima, en esa relación profunda con Cristo, nosotros adquirimos el poder contra las cosas que el enemigo quiere enviar, serpientes, escorpiones, y nos da el poder para pisotearlas, para vencerlas. Tenemos el poder en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.